En este video verás los componentes más económicos para actualizar tu PC. Y bueno, aquí veremos lo más barato y que realmente vale la pena para mejorar el rendimiento de tu computadora al menor costo posible. Entonces, primeramente iremos con la memoria RAM. ¿Por qué la memoria RAM? Porque antes, más o menos por 2019, 2020, solamente había DDR4 y eso se mantuvo por muchos años. Entonces, no tiene mucho que salió la DDR5, pero es compatible con procesadores de nueva generación, con tarjetas gráficas, digo, tarjetas madres un poquito más actuales. Entonces, lastimosamente, es mucho más caro que una DDR4 normal. Por ejemplo, vamos a ver en cuánto está. Ahí está, DDR5. Y vemos que son 2 por 16 gigabytes, o sea, tenemos 32 gigabytes de DDR5 por 2.300 pesos, más o menos unos 115 dólares. Ahora, simplemente cambiaré a DDR4 y aquí tenemos otros 16 gigabytes por 700 pesos, 35 dólares más o menos. Entonces, por las dos serán prácticamente la mitad, que es su equivalente en DDR5. Y lo bueno es que este tipo de memoria RAM es muy pero muy compatible con la mayoría de computadoras que hay actualmente. Por ejemplo, en un ciber puede que tú hayas comprado tu computadora en 2020 pero tenga componentes de 2018. Entonces es muy pero muy probable que tu memoria RAM sea DDR4 y lo bueno es que es muy económica. O sea, a este módulo de 16 gigabytes te pones otro más, ya son 32 gigabytes. Y si te das cuenta en las frecuencias, esta es de 3200 y acá es de 6000. Sí, es otra tecnología, es mucho más rápido, pero no es como que vaya a duplicar los FPS. De igual manera, nada más comprar un módulo de memoria RAM puede aumentar un poquito más el rendimiento, no va a aumentar los FPS, pero por ejemplo en juegos donde mínimamente te piden 8 o 16 gigabytes, pues no vas a tener tirones. Podrás tener, por ejemplo, Spotify, unas ventanas de Google, etcétera, sin tener ningún problema. Igual para hacer streaming, si tienes más de 16 gigabytes, sería lo ideal. Y bueno, este sería el primer punto. Después vamos con la unidad de almacenamiento. Y lo que yo te recomiendo para 2024, finales de 2024 y principios de 2025 o hasta 2028, 2030, es que compres una unidad de almacenamiento sólido, un SSD, pero no estos, sino estos. ¿Por qué? Porque son muchísimo más rápidos. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia: 520 megabytes de lectura a comparación de 3500, o sea, es 7 veces más rápido. Y aparte, la diferencia de precio no es tan grande. Por ejemplo, aquí son 240 gigabytes, aquí son 480 y aquí es un terabyte, me parece, así, un terabyte. Entonces, la diferencia de precio cuesta prácticamente lo mismo. Inclusive, estos pueden que sean más caros, pero bueno, ya vimos la diferencia de velocidad. Aparte, recordemos que cuando iniciamos nuestra computadora, cuando abrimos programas, cuando cargan videojuegos, etcétera, lo que más importa es la velocidad de la unidad de almacenamiento. Entonces, por eso vamos a optar por la unidad de almacenamiento más rápida a comparación de otra más lenta, que aunque nos queramos ahorrar un poquito, realmente no va a haber mucha mejora. Y bueno, este tiene un puerto especial, puede que no lo tenga tu computadora y debas de buscar un puerto especial o un adaptador. En cambio, este tipo de discos en estado sólido son, digámoslo, la misma entrada, tienen la misma entrada que un disco normal, o sea, un disco duro. Tienen el mismo tipo de entrada SATA a comparación de estos, ya que se conecta directamente a la tarjeta madre con un puerto PCI Express especial. Pero bueno, de preferencia que sea así. Y si vas a comprar uno de estos, yo te recomendaría que fuera de 500 o 480 gigabytes para arriba, para que realmente valga la pena. Por ejemplo, vemos de este de 1 terabyte que tiene buenas velocidades y aparte es un poquito más barato que este. Y bueno, esto sería todo por esta parte. Ahora vamos a ver la disipación. Para esto simplemente vamos a poner disipador CPU. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nuestras computadoras
tienen enfriamientos normales, o sea, los procesadores vienen con un ventilador en su caja y honestamente es muy malo si es que no llegas a usarlo de manera exigente, o sea que el procesador no sobrepase el 60%, va a hacer poco ruido, no se va a calentar, etcétera. Pero si sobrepasa el 70, 80, 90%, en primera la temperatura puede subir incluso más de 70 grados, el ruido va a ser como turbina de avión y aparte, si por ejemplo sobrepasa los 90 grados, puede causarle daños a la larga. Entonces, para proteger tu computadora, vamos a optar por disipación, un disipador de CPU. Recuerda que hay dos marcas de procesadores, AMD e Intel. Entonces, por ejemplo, si vas a escoger un disipador, por ejemplo este que no está tan caro, ahí te dice para qué es. Aquí dice AMD, AM4. Este es el socket AM4 y M5. Este es de los nuevos procesadores y es probable que tú tengas AM4. Y aparte aquí dice Intel LGA y te aparecen todos los modelos. Ahora, si no estás seguro y tienes más o menos conocimientos de tu procesador, simplemente vas a buscar ahí. Por ejemplo, vamos a escribir un Ryzen 5, 5000 o 3000. Bueno, ahí aparece el primero que me apareció, el 5600. Y aquí nos dice socket AM4. Entonces, este disipador sí es compatible y así lo tienes que hacer. Ahora, también puedes buscar en la configuración de tu equipo para ver cuál procesador tienes. Simplemente tienes que checar en la descripción del producto si sí es compatible con tu socket y nada más. Por último, también podemos optar por ventiladores para PC que aunque, bueno, algunos tienen lucecitas, sí pueden bajar la temperatura tanto de la tarjeta de video como del procesador en simultáneo, simplemente aumentando el flujo de aire. Y bueno, hay muchos de muchas marcas y bueno, si tienen lucecitas no significa que sean mejores. Aparte, nada más ve la marca, las calificaciones para ver si realmente vale la pena. Por ejemplo, aquí tienes tres por el precio de uno, pero bueno, este es muchísimo mejor ventilando y simplemente tienes que buscar la mejor opción. Recuerda, es algo muy pero muy barato que puede mejorar un poquito el rendimiento de tu computadora y sobre todo la vida útil. Ahora, por último, te recomiendo la opción de vender y comprar. Porque yo tengo este procesador que es el 12400F y quiero actualizar mi computadora a un i5 14400F. Entonces, ¿qué podría hacer? Para esto voy a ir rápidamente a Facebook. Ya estoy en Marketplace y por ejemplo voy a poner i5 12400F para darme una idea de cuánto está en el mercado. Aquí dice, bueno, me parece que se está sellado, pero ahí dice nuevo sellado. Bueno, simplemente tenemos que buscar un promedio. Vamos a suponer que lo ideal sería venderlo en unos 1700 pesos. Entonces, este, técnicamente nada más gasté 800 en este procesador. Entonces, vamos a buscar el modelo que nosotros querramos. En mi caso sería el 14400F. Ahí lo busco, cuesta 4000 pesos. Entonces le daré clic y si restamos esto, los 4000 y bueno, lo dejaremos en 4400, le restamos 1700, primeramente van a quedar 3700, le resto 1000, es como si este procesador me saliera en 2700 pesos. Entonces me ahorré cierta cantidad de dinero vendiendo mi procesador anterior y comprando uno nuevo. Esta sería la mayor recomendación que te podría dar. Y aparte recuerda, a medida que pasan los años, los juegos piden más requisitos, tanto de memoria RAM, de poder de cómputo, de poder de procesamiento gráfico. Entonces también de almacenamiento piden cada vez más espacio. Entonces, para que no nos salga tan caro actualizar nuestra computadora, primeramente podríamos vender, a menos de que trabajes en la computadora. Si no hay SIM, tienes que pagar el precio completo, después lo vendes y ya puedes ahorrar ese dinero. Y bueno, tenemos que actualizar nuestra computadora cada cierto tiempo. Entonces, con este método, aunque puede ser un poco obvio,
podemos ahorrar un poco de dinero y aparte hay muchas, pero muchas personas que no cuentan con recursos para comprarse componentes nuevos. Entonces, apoyamos a alguien que está armando su primera PC gaming y aparte nos ayudamos a nosotros a que actualizar nuestra computadora sea mucho más económico. Y bueno, ya como conclusión, estos son los componentes donde vas a gastar menos dinero para actualizar tu computadora. Vimos que prácticamente rara vez superaron los $50, los 1000 pesos, y realmente tuvimos una pequeña mejora. Sí, no va a ser una mejora enorme, pero bueno, en el caso del almacenamiento puede que sí, pero podemos mejorar un poco. Por ejemplo, en Fortnite yo lo juego con 16 gigabytes y muchas veces se me traba, tengo bajones, etcétera. Y eso que tengo el procesador que vimos hace rato y una RTX 4060 Ti, técnicamente no debería tener problemas, pero por la RAM me va así. Igual pasa con varios juegos. Aparte, también tengo el disipador de stock, que es este. De hecho, sí es medianamente bueno, pero los procesadores recientemente se calientan bastante. Y bueno, aunque sea un buen procesador, ya no enfría lo suficiente y enfría lo mínimo. Es por eso que es necesario actualizar el disipador para que tengamos una mayor vida útil, no nos moleste el ruido y bueno, técnicamente nos irá mejor. Esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.